con la ropita verde. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Abigail. Bienvenido a la casa del Señor. Un aplauso al Señor por nuestra hermana Abigail. Bienvenida a la casa del Señor. Esta es su casa, ¿no? ¿Alguien más nos visita por primera vez el día de hoy? Mi hermana, ¿cuál es su nombre? Disculpa. ¿Perdón? Das Lady. Bienvenida, mi hermana, a la casa del Señor. Den un aplauso al Señor por la vida de mi hermana. Amén. ¿Alguien más nos visita por primera vez el día de hoy? ¿Perdón? Allá. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Perdón? Denis. Denis. Y es su esposa también. ¿Su nombre, mi hermana? Tatiana. Le damos la bienvenida a Denis y a Tatiana. Un aplauso al Señor. Amén. Él dice que Él pone el querer como el hacer. Amén. Dice que nosotros no le buscamos a Dios, sino que... Ya, perfecto. Bueno, no sé qué. ¿Me ayuda, por favor? Sí, yo le ayudo. ¿Aló? Sí. Dice que la palabra que Él dice que Él pone el querer como el hacer, amén. Dice que nosotros no lo buscamos a Él nos buscó a nosotros. Amén. Hay también una hermana, perdón su nombre, disculpe. Ruth. Bienvenida mi hermana Ruth a la casa del Señor. Le damos la gloria al Señor. Amén. Dice que Dios iba añadiendo, dice, a su iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es la voluntad de Dios la que hace todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más nos visita por primera vez el día de hoy? Amén. Gloria al Señor. Le damos a los niños, pueden pasar a la escuela dominical. Tiembla. Amén. Toda la tierra tiembla. Le damos las gracias al Señor porque el día de ayer tuvimos limpieza general aquí en la iglesia. Amén. Tuvimos un Study Standing. Le damos las gracias por los hermanos que han podido venir a poder servir, a poder limpiar. Un aplauso al Señor por nuestros hermanos que se ponen para poder servir. Amén. Y lo hacemos por amor al Señor. Servimos por amor al Señor. Amén. Pero cuando estábamos limpiando nos encontramos con muchas cosas y una de ellas fue que había chicles por todo lado. Hay chicles debajo de las sillas, chicles debajo de las mesas, chicles en el piso. Aún una hermana me contó que encontró un chicle debajo de un vaso. Imagínense. Creo que debemos de cuidar la iglesia del Señor. Creo que debemos de andar como dando testimonio, dice la palabra. Amén. Tenemos una nube de testigos, dice, y debemos de andar bien delante de los hombres. Amén. Para que Cristo no sea blasfemado en nosotros, sino que sea exaltado. Amén. Pero ha sido un día muy bonito porque hemos compartido también una comida y se ve que los hermanos, y aquí los veo aquí adelante, los que están sirviendo. Y es un agrado al corazón de que lo que Dios hace y cambia a las personas. Amén. Aún un hermano que no está mucho tiempo en la iglesia, está poco tiempo, pero la actitud que él tiene, hermanos, él no ha conocido a Dios, está conociendo recién, pero la actitud que tiene, el servicio que tiene, es algo que se puede copiar. Amén, que podemos copiar ese modelo porque Dios nos ha llamado a servir. Amén. Dice que el que sirve, sirve. Amén. Y el que no sirve, no sirve. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede abrir su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Miren, mis hermanos, nosotros viendo la palabra y viendo también cómo la iglesia está en el día de hoy, hemos visto que la fe de muchos está menguando. Amén. La fe en Cristo, que la palabra, la fe, hay un autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él es el autor y consumador. Dice, puesto los ojos en aquel que es autor y consumador de la fe. Pero la iglesia hoy en día no tiene fe en Jesús. Amén. Y aquí hay una carta que Pablo escribe a los Gálatas. Esta carta es una carta doctrinal. Es una carta que él comienza a hablar a la iglesia de Gálatas porque se había apartado del principio. Porque les dice, ¿no?, que ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y eso me lleva a mí a poder analizar en mi vida. Cuando yo entregué a mi vida al corazón, mi corazón al Señor, yo no había hecho nada. No había ni obrado, no había hecho ni bien ni mal ni malo. Sino que solamente creí en Jesús y fui aceptado en Él. Amén. Dice que de tal manera Dios amó al mundo, dice que entregó a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, el creer en Jesús, el creer en la cruz que Dios lo ha levantado de los muertos, eso trae a nosotros vida. Amén. Y Pablo le estaba hablando aquí a los Gálatas de que se habían apartado del principio, del modelo que Dios había establecido en la humanidad. Amén. Y él comienza a decir, ¿no?, en sus principios, en el capítulo 1, dice, apóstol, yo soy apóstol de no por hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los hombres. Dice también Pablo que comenzaba a decir a la iglesia de Gálatas, estoy tan maravillado que se han apartado del evangelio que os ha sido anunciado. Dice que aún si nosotros mismos anunciamos otro evangelio, aún si un ángel os anuncia otro evangelio diferente, el tal sea anatema. Dice él que aún se pone de él mismo, de que si aún yo, Pablo, os anuncio otro evangelio, el tal sea anatema. O sea, Pablo igual, desde el principio comenzó a predicar que la fe nos puede salvar. Amén. Que la fe en Cristo nos puede salvar. Amén. Y luego también Pablo comienza a decir, hermanos, estoy tan maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí de hombre alguno, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, por cuanto me agradó, dice, le agradó al Padre de apartarme desde el vientre de mi madre y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles un evangelio que Cristo salva. Entonces él comenzaba a decir que él no lo había recibido de hombre, ni por hombre, ni lo había aprendido de hombre, ni para hombre, sino que él había tenido una revelación de Jesucristo. ¿Amén? Dice también él que, como saben ustedes, yo
perseguía, han visto mi conducta en otro tiempo que perseguía a la iglesia y la asolaba, dice, por cuanto era tan celoso, más celoso que mis padres, que las tradiciones de mis padres. Dice que él glorificaba a los judíos cuando los judíos se habían enterado que él había entregado su vida al Señor y se había arrepentido de lo que él hacía. Dice que los judíos comenzaban a glorificar a aquel que perseguía en otro tiempo, ahora habla de la fe que perseguía. Entonces dice también él que cuando él se convirtió, dice que no subió a Jerusalén a buscar a los apóstoles, sino que dice que se fue a Arabia y luego volvió a Damasco. Y dice que pasando 3 años, dice que por revelación de Jesús fue a Jerusalén, dice, para ver a Pedro. Dice, y estuvo con él 15 días. Y al estar con él 15 días, dice que no vio a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Miren el detalle que Pablo habla, Jacobo y a Pedro. Jacobo sabemos que era el hermano del Señor. No era Jacobo aquel discípulo de Jesucristo, sino que era Jacobo el hermano del Señor. Amén. Jacobo, el discípulo de Jesús, había muerto a espada, dice, por Herodes. Y viendo que los judíos se alegraron de esa muerte, dice que también a Pedro lo encarceló. Amén. Entonces Jacobo había muerto, pero había otro Jacobo que era el hermano del Señor. Entonces Jacobo en el hebreo es Jacobo, pero traducido al latín se traduce Santiago. Amén. Entonces hay una carta de Santiago y hay una carta de Pedro. Amén. ¿Me siguen, cierto? Ahora dice que Pedro no había visto a ninguno de los apóstoles, solamente a Pedro, porque Pedro era el hombre más cercano a Jesús. Amén. Pedro, ustedes saben que Pedro siempre estaba detrás de Jesús y le decía, Pedro, ¿me vas a seguir? Sí, yo te sigo a todas partes. Y era el más atrevido, ¿cierto? El que más creía en Jesús, el que caminaba, le decía, si eres tú, Señor, manda que vaya en ti por las aguas. Y él dice que caminaba. Era el más querido por Jesús, amén, el discípulo que creía más en él. Amén. Y el otro era Jacobo, el hermano del Señor. Miren Pablo lo que hacía. Lo único que él quería saber era cómo era el evangelio de Cristo. Porque Cristo le enseñó a Pedro y el hermano del Señor caminó con él, vivió con él, comió con él, se sentó con él, hacía todo con él porque era su hermano de Jesús. Entonces vemos ese detalle porque vemos que hay una controversia porque dice Pablo que al subir en el Hechos capítulo 15 dice que había una discusión no muy pequeña, porque habían judíos que le obligaban a circuncidar y a guardar de la ley de Moisés, porque si no, no íbamos a ser salvos. Pero él decía que era por fe en Jesucristo, porque por fe el justo vivirá, dice la palabra, ¿cierto? Entonces había una discusión ahí no muy pequeña, mis hermanos. Como el día de hoy, muchos de nosotros a veces tenemos ese sentir en nosotros que debemos de santificarnos para llegar a la salvación. Amén. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Y eso es verdad. Sin santidad nosotros no vamos a poder ver al Señor. Pero de pronto dice que ahí Gálatas nos dice que Pablo estaba tan maravillado que se habían apartado del evangelio de Jesucristo. Amén. El evangelio de Jesucristo es el único que salva. Todos sabemos que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Todos sabemos que Jesús murió, pero resucitó con gloria y nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿cierto? Él padeció por nuestros pecados. Él padeció, dice, sus marcas, sus látigos. Dice que por sus llagas todos fuimos curados. Él dice que cuando Él comenzó a estar en el Padre, nos mandó al Espíritu Santo, con el cual nosotros podemos clamar Abba Padre, con el cual nosotros somos adoptados hijos de Dios. Si no fuera por Jesucristo, nosotros no seríamos hijos de Dios. Amén. Jesús nos hizo hijos juntamente con Él. Él es el primero, dice, el primogénito
de muchos hermanos. Amén. Él es el primero y después venimos nosotros también como hijos de Dios. Gracias a la cruz y gracias a Jesús, ¿cierto? Porque sin Él nada podemos hacer, ni aún podemos ir al Padre, porque dice, si no es por mí, no pueden ir al Padre, dice la palabra. Amén. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la vid, apartaos de mí, nada podéis hacer. Dice, yo soy la puerta, el que entra por mí, dice la palabra. Yo soy el buen pastor. Él es el único redentor y el único salvador. Amén. Ahora, sin fe nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos fe para la salvación, necesitamos fe para recibir el perdón, necesitamos fe para recibir la paz, necesitamos fe para superar pruebas, necesitamos fe para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Necesitamos fe aún para diezmar, mis hermanos. Necesitamos fe para tener santidad, necesitamos fe para alcanzar las promesas del Señor. Necesitamos fe para apagar fuegos impetuosos. Necesitamos fe para recobrar nuevas fuerzas. O sea, en otras palabras, sin fe nosotros no podemos vivir. Si no tenemos fe, estamos muertos, porque el justo por su fe vivirá. Amén. La fe en Jesús nos hace vivo. La fe en Jesús nos trae vida. Amén. La fe en Jesús hace lo imposible posible. Amén. Entonces, ahí viendo esa parte, nosotros debemos de ver que la salvación que Dios ha dado a los hombres ha sido por gracia. Amén. Nadie tuvo que hacer algo para recibir esa salvación. Fue Dios que nos los dio por gracia. Y tuvo que mandar a su Hijo. Él sufrió nuestras penalidades por redimirnos de nuestros pecados. Amén. Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Pero nosotros, si nos analizamos nosotros no tuvimos que hacer nada. Él fue que nos dio la salvación por gracia. Entonces debemos de sacar ese pensamiento erróneo de poder hacer algo por la salvación. Dios nos dio la salvación por gracia. Dice que todos tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. Amén. Solo que nosotros debemos de cuidar esa salvación. Y al cuidar esa salvación debemos de apartarnos del pecado. Y debemos de caminar las mismas pisadas de Jesús. Porque Él nos ha redimido. La palabra dice que Él nos ha justificado, nos ha glorificado en Cristo Jesús. Amén. Lo que pasa es, ¿qué pasa? ¿Por qué no vivimos esto? Porque no creemos en Él. Cuando nosotros comenzamos a creer en Él, comenzamos a vivir en el Espíritu. Amén. Porque dice, Jesús le decía, estoy un momento con ustedes, pero me iré y volveré de vuelta. Y los discípulos decían, ¿qué es esto que dice Jesús? ¿Cómo es que estará con nosotros un tiempo, después se irá y después volverá? Y no entendían. Era porque el Espíritu Santo les estaba hablando que estoy con ustedes, pero iré al Padre para que el Padre nos envíe a todos ustedes. Ya no tendrán más que hacer, sino que la unción que está en ustedes les enseñará todas las cosas y no tendrán necesidad de que nadie os enseñe. Es verdad y no es mentira. Eso está en primera de Juan capítulo 2, 27. La unción del Santo, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Amén. Entonces, la sanidad. Muchas veces nosotros queremos hacer algo por la sanidad. Amén. Y nos hemos puesto cargas que nosotros mismos podemos llevar. Y aunque la palabra dice que Él fue latigado y por sus llagas todos fuimos curados. Solo es tener fe por la para la sanidad. No debemos de hacer nada porque ya Cristo pagó en la cruz. Amén. Fue cada latigazo y cada latigazo era una enfermedad. Era la sanidad que nosotros íbamos a recibir. Amén. Igual, ¿cuántos están cargados y cansados?
La palabra dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Amén. Lo único, el ir a Él, vengan a mí, es una acción de fe, ir hacia Él. Vemos que, ¿quién ha visto a Jesús? ¿Y cómo es que vamos a ir hacia Él? Vengan a mí, dice la palabra, y yo les haré descansar. Amén. Entonces es una acción de fe de poder creer que estamos en Él para que nosotros recibamos un descanso. Amén. Dice, los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas, dice. Amén. Los que esperan en Jehová, tener fe en el Señor. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos de creer en el Señor para recibir ese descanso. Amén. Por eso es que sin fe no podemos hacer nada. La palabra dice que Jesús decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Todos sabemos que vivimos los tiempos finales. Vivimos un tiempo donde antes que se manifieste el hombre de la iniquidad, dice que muchos apostatarán de la fe. Y vivimos y vemos que no hay fe en nosotros. Y estamos confiando más en lo que podemos hacer. Estamos confiando más en las obras que podemos hacer cuando Cristo nos llamó a que nosotros le creamos a Él para que Él comience a actuar en nosotros. Amén. Entonces debemos de creer en Él. Amén. Vámonos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente. Esta es una profecía del Espíritu, porque los que profetizaron, dice que fueron inspirados por el Espíritu. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. En los tiempos finales, el Espíritu dijo claramente que muchos apostatarán de la fe. Amén. Miren lo que Jesús hacía en su ministerio. Hemos visto cómo Jesús comenzó su ministerio. Y las mejores lecciones que le daba a sus discípulos era que tenían que creer en Él. Lo único. Y alguien le dijo, ¿qué tengo que hacer, Señor, para que yo pueda ser salvo? He guardado toda la ley desde muy pequeño. Y Él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amar. Esa es lo que Dios nos manda, que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Amén. Dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Es bueno tener comunión unos con otros, llevar las cargas de los otros, de unos a otros, dice la palabra. Amén. Entonces, la palabra en Timoteo nos dice que muchos apostatarán de la fe. Y eso vemos en las iglesias. Por eso Gálatas dice ahí, estoy tan maravillado que se hayan apartado del evangelio que yo os he anunciado. Aun si un ángel viene a anunciar otro evangelio del cual ya ha sido establecido, el tal sea anatema, o sea, el tal sea maldito por Dios. Por eso que debemos de creer en el Señor. Amén. Vámonos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 6. Aquí también el Señor nos habla diciendo, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 6. Dice la palabra, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta,
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Apartarse de la fe. La apostasía no es mundalinizar, eso. No es eso la apostasía, aunque es algo que ya son efectos de la apostasía. La apostasía es apartarse de la fe en Cristo. Amén. Es apartarse de Cristo e irse por otras doctrinas. Pero antes que venga el día del Señor, dice que habrá la apostasía. Dice, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Por eso que nosotros debemos de creer en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Miren las maravillas que nosotros recibimos. Ha sido por oír por fe. Yo no tuve que hacer nada para acercarme al Señor. Solamente tuve que creer. Porque no había hecho ni bien ni mal, pero cuando escuché el Evangelio y escuché que Jesús iba a salvar, lo único que hice fue arrodillarme y aceptar a Jesús y creer en Él. Y recibí la salvación. Amén. No tuve que obrar, no tuve que hacer nada para recibir la salvación. Y Jesús nos habla de esa manera, que nosotros debemos de creer en Él. Vemos el ministerio de Jesús. Vemos cómo Jesús les enseñaba a los discípulos. Hay una hermana en el grupo familiar que abrimos la casa y nos cuenta un testimonio ella. Yo no la había conocido a ella, solamente vino directo al grupo familiar. Y bueno, la trajo una hermana. Y luego ella nos cuenta que su marido estaba en la cárcel. Y que ella decía, yo tengo fe que mi marido va a salir de la cárcel. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Y cómo es que pasó? ¿Qué pasó? No, nosotros no tenemos papeles. Lo tomó la policía y lo llevó a la cárcel y nos deportó. Ya está comprado el pasaje, ya está el día, la hora que nos tenemos que ir, pero yo tengo fe que mi marido va a salir de la cárcel. Y yo dentro de mí decía, wow, esta mujer tiene fe. Esta mujer tiene fe, esta es mujer de fe. Pero dentro de mí, pero por fuera, ni aún yo la creía. Porque ya estaba comprado el pasaje y ya tenía que irse ya a su país. Pero de pronto dice que el pasaporte del varón que estaba en la cárcel se perdió. Ninguno de los dos tenían papeles, estaban ilegales. Pero dice que el pasaporte del varón se perdió y no supieron los policías qué hacer y dice que lo soltaron al hombre y salió libre. Dice que después de eso, dice que a ella no tenía papeles, también la habían deportado, la habían denegado ya, había una negación diciéndole, no, usted no se puede quedar aquí, usted tiene que irse. Pero de pronto dice ella consulta, ¿cierto? Y ella consulta y dice, ¿qué haré? Y muchos le decían, agarra una abogada y comienza a apelar porque tal vez apelando te pueden dar la residencia. Pero ella decía, no voy a apelar nada ya, si así fue, así es. Pero yo sé que Dios puede hacer lo posible, lo imposible posible. Dice que de pronto llegó una carta a su correo, a su lugar donde ella vive, dándole la residencia para poder estar aquí y para poder trabajar. Miren la fe de esa mujer. Miren la fe de esa mujer. Yo conozco hermanos aquí en la iglesia, pastores en otros lugares, que ya les han dado, que ya deberían estar bajo tierra, que ya le habían dado una sentencia, ya le habían desahuciado, pero saben, están vivos. ¿Saben por qué? Por fe. Por fe, el justo por su fe vivirá. Amén. Solo hay que tener fe en Dios. Amén. Dice la palabra, recibieron maravillas, recibieron tantas cosas, padecieron, si es que en caso ha sido en vano, pero
¿Esas maravillas vinieron por obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Por el oír con fe. Miren, dice Jesús, una de las lecciones que a mí me sorprende mucho que Jesús le daba a sus discípulos, porque lo único que Jesús quería, crean en mí, les decía, crean en mí, porque si crean en mí, creen también a mi Padre. Y les hablaba, dice que Jesús vino a los de su casa, a los que conocen de Dios, no a los que no conocen, porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero ¿cuántos le recibieron aquí? ¿Cuántos le recibieron? Nosotros sí le recibimos. Amén. Ahora, una de las lecciones que Jesús le ha dado a sus discípulos, les dijo, a los discípulos les dijo, enseguida suban a la barca y vayan delante de mí al otro lado de la ribera. Mateo capítulo 14. Vámonos a Mateo capítulo 14. Capítulo 14, versículo 22. Dice que enseguida hizo a sus discípulos subir a la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera. Imagínense Jesús aquí. El detalle que Dios le está dando, Jesús le está dando, que los mandó delante de él. Dice que Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dice, y la luz resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Jesús siempre caminaba delante de los discípulos. Amén. Siempre caminaba. Habían hombres que le decían, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Porque él decía, porque ellos tienen al esposo, pero habrá tiempos donde el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Entonces Jesús siempre iba en camino delante de los discípulos, enseñándoles como maestro para que crean en él. Pero esta vez Jesús le estaba dando una lección diciéndole, ahora suban a la barca discípulos y vayan a la otra ribera, vayan por delante y vayan al otro lado de la ribera. Dice que él, mientras tanto que él estaba, dice, mientras yo despido a la multitud. Y después, una vez despedida la multitud, dice que él se apartó a orar al monte. Dice que llegando la noche estuvo solo. Jesús nunca estuvo solo. Dice que llegando a la noche estuvo solo porque la barca estaba golpeada por olas porque el viento era contrario. Amén. Jesús nunca estuvo solo, sino que estuvo siempre el Padre. A los que le abandonaron a Jesús fueron los discípulos, porque apartaron su mirada de Jesús. Porque dice que había una ola que golpeaba porque el viento era contrario. Los discípulos abandonaron a Jesús. Él se sintió solo y dice que a la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 a 6 de la mañana, dice que él caminó en dirección a los discípulos y caminando sobre el mar. Él comenzó a caminar sobre el mar. Cuando dice que los discípulos le vieron caminar sobre el mar, dice que ellos se perturbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Los discípulos apartaron su mirada de Jesús. Los discípulos no creían que Jesús, tantas maravillas que le había hecho Jesús en ellos, aún todavía no creían en él. En sus ojos él sanaba a los enfermos, en sus ojos de ellos él restauraba a los que estaban caídos y aún así ellos no creían en él. Y viendo esta ola del mar, porque dice la palabra, el que duda es inconstante en sus caminos y es arrastrado como una ola de un lugar a otro, dice la palabra. Por eso que debemos de tener y ser certeros en Jesús, certero y creer en él. Amén. Entonces, al ver los discípulos se turbaron, dice. Y la palabra dice en Salmos, dice, oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Creed en Jehová porque aún he de alabarle. Muchas veces nuestra alma se turba, se confunde y sacamos la mirada de Jesús.
Pero dice que Jesús, al ver caminando, dice, tengan ánimo, soy yo, no temáis. Y dice que Pedro, dice que al ver que Jesús caminaba, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Y dice que Jesús le dice, ven. Y dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y dice que al ver que el viento era contrario, comenzó a hundirse. Y dice que después Pedro le dice, Señor, sálvame. Y dice que Jesús tomó la mano, dice, al instante. Amén. Dice, al momento. No es para mañana, mis hermanos, es ahora. Amén. No es para otro domingo, es hoy que Dios está extendiendo su mano y te dice, no temas. Amén. Entonces dice que Dios alzó la mano, dice, le agarró a Pedro y lo afirmó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Muchas veces nosotros dudamos que Cristo nos ha llamado como hijos. Nosotros dudamos de nuestra salvación. ¿Cómo me voy a poner a predicar yo aquí de una salvación si yo mismo no la creo que soy salvo? Debemos de creer que sí somos salvos. Amén. Debemos de creer que sí Dios ya nos salvó, pero debemos de guardar esa salvación, haciendo obras buenas. Amén. Vámonos a Romanos capítulo 5. Dice, justificaos pues por la fe, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Saben? La gracia de Jesucristo lo recibimos por fe. Tenemos esta gracia que está derramada sobre toda la humanidad, pero la entrada es por fe. Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿De verdad creen en el Señor? Tenemos la entrada por la fe a esta gracia, dice. En otro también dice que mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a circuncidarse, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo nos está enseñando aquí que solamente Cristo, por su salvación, mirando la cruz, nosotros vamos a poder tener la salvación, pero vamos a padecer. Amén. ¿Cuántos quieren padecer? Nadie. Hermanos, ¿saben por qué padecemos? Para que la fe sea firme en nosotros. Dice que la fe es probada por fuego, así como el oro es probado, es sacado, dice, ¿cierto? Lo mejor, así también es la fe. Tenemos tantos padecimientos que tenemos, por eso decía Pablo, estoy tan maravillado que han padecido en vano, si es que han padecido en vano. Porque los que son de fe, hermanos, padecemos, porque Cristo padeció también. Cristo también dice que Él padeció en la carne, y aquel que padeció en la carne terminó con el pecado. Amén. Entonces dice que nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El pueblo de Israel estuvo en el desierto tantos años porque no creían en Dios. Tantos años estuvieron que aún murieron, dice, en el desierto, porque no creían en Dios, que Dios les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde iban a florecer, donde iban a ser fructíferos, porque iban vagando en el desierto. De la misma manera también nosotros, si no aprendemos a creer en el Señor Jesucristo,
vamos a seguir en el desierto. Y no van a ser 40, ni 30, ni 20, ni 50, sino hasta que aprendamos a creer en Él. Amén. Por eso el que cree, dice la palabra, para el que cree todo es posible. Amén. Ahora vemos aquí que Pablo hablaba de Pedro y Jacobo. Amén. Y hablaba porque él defendía su ministerio. Pablo defendía el evangelio. Aún dice, por revelación de Jesucristo, tuvo que subir a Jerusalén para poder, porque él no pensaba que iba a correr en vano. Pero para no correr en vano, dice que tuvo en privado a los apóstoles, a Pedro y a Jacobo. Pero vemos que en Santiago nos habla una cosa que pareciera en contra de lo que Pablo escribe, porque había una controversia, dice, no muy pequeña. Aún dice que cuando Pablo comenzó a ir a Jerusalén y a defender el evangelio de que Jesús le había encomendado a los gentiles, dice que Pedro y los apóstoles que estaban encargados de la iglesia le dieron la mano derecha. Dice que ellos reconocieron y Pedro se levanta y les dice a los judíos, así como nosotros recibimos el Espíritu, también los gentiles recibieron el Espíritu. Y dice que después de eso también Jacobo se levanta y les dice también, estoy tan maravillado, ustedes no creen que también los gentiles habían recibido. Y comienza a defender a Pablo. Pedro y Jacobo defendieron a Pablo. Eso está en el Hechos capítulo 15. Pero vemos en Santiago, que es Jacobo, el hermano del Señor. Vámonos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Miren lo que dice aquí Santiago, como que contradice a Pablo, ¿cierto? Porque Pablo dice que nadie será justificado por las obras, sino por la fe. Pero Dios no es Dios de confusión. Amén. Porque aquel que ha nacido de nuevo, todas las cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Amén. Aquel que conoció a Cristo y recibió el don del Señor, que es el Espíritu Santo, ya no vive por las obras de la carne, sino por las obras del Espíritu. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en el pecado. Pero lo que vivimos en el Espíritu, vivimos para el Señor por el Espíritu. Pues ser espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Cómo vamos a volver atrás cuando ya Dios nos redimió, nos justificó, nos salvó? Amén. Por eso Dios condenó el pecado en la carne. Y nosotros ya no vivimos conforme a la carne. Vivimos conforme al Espíritu. Ahora, el que cree en Cristo tiene un cambio. El que cree en el Señor Jesús no tiene las mismas actitudes anteriores, sino que hay un cambio. Por eso les preguntaba, ¿creen en el Señor Jesús? Si creemos en el Señor Jesús, ¿por qué volvemos a hacer lo mismo? ¿Por qué seguimos pecando?
¿Por qué seguimos crucificando a Jesucristo? Porque es imposible que los que han sido una vez iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de este siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. O sea, nosotros ya no podemos volver atrás, porque el que mira hacia atrás no es digno de mí, decía el Señor. Debemos de caminar al frente, no mirando hacia atrás. El cambio que nosotros debemos de tener es un giro de 180 grados. Amén. No de 360 y volver a lo mismo. Y volver al vómito donde Dios nos ha sacado de ahí. Amén. El creer en Cristo no solamente es creer, sino que también demostrar que Cristo está en mí. Que las obras que Él hizo, yo también las hago. Amén. Porque ¿de qué sirve amar a los que nos aman solamente? ¿Acaso los gentiles no hacen lo mismo? ¿De qué sirve, dice también la palabra, si pecamos y somos abofeteados y lo soportamos? Miren, pecamos y somos abofeteados del diablo. Y volvemos a pecar y volvemos a ser bofeteados por el diablo. Y lo soportáis, dice la palabra. ¿De qué sirve? Pero aquel que hace lo bueno y sufre, dice, y lo soporta, esto verdaderamente es agradable delante de Dios. Amén. Debemos de caminar como Cristo caminó, como Cristo amó a los hermanos y hizo que lo que había dentro de él, hizo que se manifestara afuera. Amén. Por eso que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Debemos de llevar las marcas de Jesús. Amén. Pablo decía, pues yo tengo las marcas de Jesús. Amén. Él tenía las marcas y las marcas de Jesús es hacer el bien. Es hacer el bien, bendecir a los que nos maldicen. Dar abrigo al que no tiene. Si alguno le pide que cargue su carga 1 milla, ve con él 2, dice la palabra. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ser el reflejo de Jesús en nosotros. Amén. Debemos de reflejar a Jesús en nosotros. Esa es la obra, que la fe que es por obra, que debemos obrar como Cristo obró en la tierra. Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos saben que su milagro está en el Señor? ¿Cuántos saben que ese vicio o esa enfermedad o esa cadena que durante muchas generaciones ha estado en ustedes, en sus familias, en sus hijos, Dios lo puede romper el día de hoy? ¿Cuántos creen en eso? El que cree, todo le es posible. Amén. Puede ponerse de pie, mis hermanos. He aquí pongo en Sión principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Nosotros tenemos un destino y es creer en el Señor. Pero el que no cree en el Jesús, esa piedra que ha venido a ser el ángulo, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropezamos en la palabra, porque ya Dios nos ha destinado que nosotros vamos a ser salvos solamente por Jesús. Amén. Incline su rostro y vea a Jesús.
ve a la cruz, dice, puesto los ojos en aquel. Dios está aquí, hermanos. ¿Cuánto le hemos fallado al Señor? Dice que todo lo que se hace sin fe es pecado. Todo lo que haces sin fe es pecado. Si no hacemos con fe las cosas que hacemos, es pecado, mis hermanos. La fe es la que mueve montañas. La fe puede librarte. Tantos siervos que no eran del pueblo de Israel vinieron a Jesús con fe y Jesús los libraba. Yo sé que hoy día tal vez usted se siente culpable, tal vez ha pecado delante de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero Dios te está pidiendo un poquito de fe. Si tú crees en Él, vas a ser libre de tu azote. Si tú crees en Él, todo lo que pidieres al Padre, os lo dará. Creer en Dios vale la pena. Creer en Jesucristo no hay precio, porque Jesús nos ha limpiado. Mire hacia la cruz, mira hacia la cruz con los ojos cerrados. Mira hacia la cruz, vea lo que Jesús ha hecho por nosotros. No hay nada más mejor que estar con Él. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos soltado la mano del Señor? Le hemos soltado y nos hemos ido por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios quehaceres, y le hemos dejado a un lado al Señor, como los discípulos los dejaron a un lado al Señor. Lo dejaron solo. Ve a Jesús. Cierre los ojos y ve a Jesús. Oh Señor, como un silbo apacible. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Es tiempo de escudriñarnos si realmente estamos creyendo al Señor, si realmente tenemos fe en Dios. Porque antes que venga el Señor, habrá una apostasía, muchos apostatarán de la fe.